Buenas tardes, estamos aquí con el doctor Raimundo Morado, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, para una pequeña plática para su obra colectiva. Pues, doctor, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por venir. Bueno, nos gustaría preguntarle primero, ¿cómo llega Raimundo Morado a la filosofía? Fue sencillo, estaba buscando la mejor carrera posible y después de pasar por física, matemáticas, etcétera, fui descubriendo que la mejor de todas era la filosofía. Así que simplemente escogí lo mejor, lo cual no es una elección muy difícil, que digamos. ¿Por qué es la mejor y qué es lo que la caracteriza? Sobre todo pensando en gente que no sabe bien de qué se trata. Bueno, para empezar, es una profesión donde te pagan por ser inteligente. Eso es maravilloso. Te encuentras con personas muy generosas, muy desinteresadas, que están buscando poder entender mejor sobre la verdad, sobre la belleza y sobre la bondad. Y que hacen una serie de sacrificios enormes. Renunciamos a la riqueza, a la fama, al poder, por seguir estos ideales. Entonces tiene que ser algo extremadamente importante. Y casi todas las personas en un momento de su vida tienen enormes necesidades filosóficas que desgraciadamente no pueden satisfacer. Poder estar en una profesión donde me dedico a satisfacer esas necesidades tan fundamentales, tan importantes, que dan tanta felicidad, que dan tanta perspectiva, claridad, que me permiten vivir una vida más buena, incluso tratar de ayudar a otras personas, es maravilloso. Es una de las profesiones más generosas, más exigentes y al mismo tiempo más fructíferas, más redituables y más útiles que puede haber. Hay gente que dice que la filosofía no es útil. Usted está diciéndonos por el contrario que es útil. Por supuesto. Como decía un poeta español, vanidad de vanidades, ¿cuál es la utilidad de nuestras utilidades? Tarde o temprano nos preguntamos, ¿esto que es tan útil es útil para qué? Y esa otra cosa, ¿para qué? Y esa otra cosa, ¿para qué? Y al final nos empezamos a preguntar qué es lo que realmente necesito en la vida. ¿Qué es lo que es necesario para vivir bien, para una vida buena? Y descubrimos, por un lado, que no necesitamos muchas cosas, son algunas fundamentales. Por otro lado, que es bueno gozar de muchas cosas, como la amistad, la compañía, la cultura, el amor. Hay muchas cosas que la filosofía nos permite gozar y nos permite no precisar de muchas otras en las que a veces perdemos el tiempo. Entonces es lo mejor de dos mundos. Nos da una gran riqueza y una gran independencia de necesitar una gran cantidad de recursos y cosas que a veces perseguimos en una carrera bastante ciega. En ese sentido, la filosofía es extremadamente útil si queremos vivir una vida plena y una vida hermosa, una vida bella. ¿Esto es lo que le ha aportado la filosofía a la sociedad, al mundo a través de la historia? Sí, en general cuando la vida se pone fea es por falta de filosofía, es porque la gente hace torpezas, tonterías, ni siquiera por maldad. Gran parte del problema que tenemos en México no es que la gente sea mala, dañina, cruel, sino que es desorganizada, ineficiente, torpe. En general no debemos atribuir a la maldad lo que la ineficiencia puede explicar. Es una frase que a mí me gusta mucho. La mayoría de la gente no es mala, ni siquiera es mala, es simplemente desorientada. Y mucha gente se lastima a sí mismo, lastima a sus seres queridos, lastima a su entorno, porque no se da cuenta, o porque si se da cuenta no ve de qué manera evitarlo. Cuando no hay filosofía, tenemos una venda en los ojos. Sobre nuestros ojos está un paño, algo que nos impide entender las cosas, y entonces damos palos de ciego, lo cual lastima a mucha gente y nos lastimamos a nosotros mismos. No hay nada más útil que abrir los ojos, darnos cuenta de dónde estamos, a dónde podemos ir, qué opciones tenemos, cómo hacer las cosas para conseguir nuestros objetivos
a veces sin tener que lastimar a nadie. En ese sentido, el mundo se destruye cuando pierde la conciencia de dónde está y a dónde va. Y la gente empieza a ahogarse en un vaso de agua. Tenemos que abrir los ojos para no dejarnos abatir por cosas pequeñas, mezquinas, chirles, superficiales, de poca monta. Y si algo nos ha de destruir, que sea algo realmente importante y difícil de evitar. Pero la mayoría de nuestras congojas son demasiado pueriles, demasiado innecesarias y evitables. Esa es la tragedia de México. Lo fácil que sería tener una hermosa, plena vida en este país y lo lejos que a veces estamos de ello. ¿Cómo podría aportar la filosofía a un cambio social en México? Bueno, Fanny, sería un elemento más, porque abrir los ojos está muy bien, pero necesitas poder usar tus manos. Si las tienes atadas es difícil. Entonces tiene que ser una confluencia de muchas cosas, de entender nuestra economía, entender nuestra historia, nuestra política, tener movimientos sociales, organizarnos entre todos y además tener idea de a dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Porque más o menos tenemos algunas ideas vagas, pero cuando vemos con claridad a dónde queremos ir, empiezan a ser más claros las estrategias que nos pueden llevar a ello sin tener que lastimar a nadie más. En general, buscamos nuestro beneficio y si tenemos que lastimar a otros, lastimar a la universidad, lastimar al tránsito en la Ciudad de México, lastimar a los empresarios, lastimar a los profesores, lastimar a los alumnos, pues ni modo. Lo vemos como un mal necesario y México es capaz de sacrificar sus mejores valores por perseguir fines que no requerían hacer esos sacrificios. Entonces la filosofía no va a sustituir todas estas cosas que hay que hacer en México, pero le pueden dar claridad a nuestra obra para que no tengamos que hacer daños colaterales que eran evitables. En ese sentido, la filosofía es una de las cosas que nos pueden servir para tener una guía, una dirección. Sin dirección, la acción no es muy eficaz. Desde que era presidente de la Asociación Filosófica de México, usted apoyó la idea de que hubiera esto que llamamos divulgación de la filosofía. Así es. Es parte del proyecto para el que lo estamos entrevistando. ¿Por qué es importante hacer este tipo de proyectos desde su perspectiva? Bueno, en general nuestras instituciones, como la AFM, tienen la idea de que hay que hacer tres cosas. Hay que enseñar, tradicionalmente hemos sido profesores, pero también hay que investigar, hay que averiguar la verdad que vamos a enseñar. Y esas dos patas del trípode necesitan una tercera para poder sostenerse, la difusión. Porque ¿de qué me sirve si no lo difundo, si no lo comparto? En general, se me vuelve un saber estéril, ineficaz, si no lo compartimos con otras personas. Tratamos de compartirlo con nuestros alumnos, con nuestros colegas investigadores, pero esos son nada más dos de los aspectos, docencia e investigación. Tenemos una enorme deuda para nuestro grupo, para nuestra comunidad, para nuestros amigos, nuestras familias, que están desesperadamente necesitados de comprensión, de entender qué está pasando, qué está ocurriendo alrededor de ellos y qué está ocurriendo dentro de ellos, y las opciones que tienen para cambiar eso. Es una necesidad urgente, es una cosa increíblemente, es una emergencia pavorosa la que tenemos. En generaciones futuras se van a sorprender de que hayamos podido sobrevivir sin algo tan básico como estas herramientas que nos da la filosofía. Bueno, la difusión nos puede ayudar a compartir eso, a cumplir esa parte de nuestra obligación académica. Sin eso, no estamos realmente cumpliendo nuestro trabajo. Un profesional de la filosofía, en el mejor sentido de la palabra profesión, que es una profesión, tiene que tener
esos tres elementos, y el más descuidado, desgraciadamente, es divulgación. Y las instituciones más importantes en México pueden dedicarle 2/3 partes de su presupuesto a la docencia, 1/4 parte a la investigación y 1/12 parte a la difusión. No estoy inventando, son las estadísticas recientes, y eso en las mejores instituciones. Significa que de nuestra idea de la universidad como un lugar donde se enseña, ya hemos pasado a un lugar donde se averigua, se investiga, y gran parte de la investigación en casi todos los países es en las universidades, porque lo mejor es investigar cooperativamente y desinteresadamente, no como en la investigación privada, que normalmente es muy competitiva y muy exclusiva. Y ya estamos empezando a entender que hay una tercera parte de nuestra misión, que es la de la difusión. Que las torres de marfil son autodestructivas, autolimitantes, y que compartir no es empobrecernos, sino enriquecernos. Es como el amor. Cuando no estás enamorado, no tienes nada, sientes que tu vida está vacía. Cuando te enamoras, sientes que lo puedes dar todo. No porque te amen, no porque te den, sino porque tú descubres que puedes dar a otros. Y esa es la mayor riqueza. En filosofía, las ideas que se quedan dentro de ti, solamente en tu mente, tienden a volverse repetitivas, tienden a ser círculos viciosos, tienden a no desarrollarse suficientemente. Son plantas a veces muy bellas, pero muy poco desarrolladas. En cambio, cuando tienes un amigo, un estudiante, un público con quien puedes intercambiar, en esos momentos la planta puede recibir retroalimentación desde fuera, puede recibir luz extraña, agua distante, una tierra distinta, y esto va abonando su crecimiento, y resulta una cosa que no esperabas tú, que no pudiste haber esperado, porque se alimenta de las perspectivas de otra gente, y eso te enriquece. La persona de un solo libro hay que temerle. La persona de una sola idea puede destruir el mundo, pero la persona que es capaz de ver las cosas desde muchos ángulos descubre que la realidad no tiene una sola perspectiva, tiene muchas facetas. No es relativismo, no es que haya muchas realidades, es que cada realidad tiene muchos ángulos desde donde verla. Y yo puedo ver un aspecto y las demás personas me pueden enriquecer mi comprensión al ver otros aspectos. Sin difusión, todo eso se pierde. La difusión no es un regalo que le damos a la comunidad generosamente, es una condición de necesidad para poder hacer nuestro trabajo lo más plenamente posible. Como filósofos necesitamos a un público, a una audiencia, para que no se vuelva un monólogo, un soliloquio, una voz clamando en el desierto, sino un diálogo, una investigación colectiva, una comunidad de indagación. Bueno, sabemos que su área de investigación es lógica. En este sentido, ¿qué significa para usted la lógica? ¿Qué nos podría decir? Bueno, es como si le preguntas a una madre sobre sus hijos. Te voy a decir, es lo más bello de lo más bello. Si la filosofía es lo más bello entre las profesiones, la lógica es el área más bella dentro de la filosofía. Porque es un gusto especial, es una estética especial. Es un amor por cierta elegancia en el pensamiento. Es el placer en hacer las cosas bien, sistemáticamente, rigurosamente. Es el gusto por la claridad. Hay veces en las que podemos disfrutar la oscuridad, la ambigüedad, el no saber qué está pasando. Nos metemos a la casa del horror y durante unos minutos lo podemos disfrutar. Pero si tuviéramos que vivir así, sería bastante difícil. La claridad es muy deliciosa. Tener, por ejemplo, un amor de mediodía, iluminado, donde amas porque aprecias a la otra persona, no porque
tienes los ojos vendados, no porque tu amor es ciego, y como no te das cuenta de los problemas que hay, por eso amas. Y ese es un amor muy triste y normalmente no tiene muchas oportunidades, porque al poco tiempo tu pareja empieza a mostrar el cobre, empieza a revelarse como es, y por muchas fantasías que tengas, la realidad empieza a imponerse, y entonces te llamas traicionado, te desilusionas, dices que te mintieron, que fuiste engañada, víctima de un fraude. Pero si llegas al amor con los ojos abiertos, amas por lo que ves, no porque la persona sea perfecta. Sabes cómo es y así la amas como es. Y mientras más la vas conociendo, más razones encuentras para amarla. Porque no la estás amando por ignorancia, la estás amando por conocimiento. La lógica es eso. La lógica es entender las cosas, verlas con claridad y entender por qué amas lo que amas. Te permite apreciar a tu país, su comida, apreciar toda la vida. No necesariamente que la pruebes, que la aceptes, que te parezca que está bien. Ves sus errores, ves sus defectos, como ves de dónde cojea tu hijo, pero aún así lo amas. Te das cuenta de los problemas que tienen tus amigos, pero aún así los quieres. No porque estés ciega, sino porque has aprendido a aceptar a alguien y eso te enriquece, eso te da mucho más. La lógica permite amar con los ojos abiertos y para mí eso es lo mejor de lo mejor. Existe algo llamado la Academia Mexicana de la Lógica, en la que creo que usted es un miembro muy activo. ¿Cuál es la función de esta academia dentro de la filosofía de nuestro país? Sorpresa, sorpresa, docencia, investigación y difusión de la lógica. La academia es un grupo de más de 200 miembros en todo el país y en algunos otros países hermanos que se han afiliado, que se encarga de manera muy desinteresada en promover la lógica. Y eso significa, en primer lugar, ayudarnos unos a los otros a que nuestras clases de lógica sean mejores, porque la mayoría de nuestras clases de lógica son infames. Terminan vacunando a los pobres estudiantes contra la lógica. Somos muy malos profesores, lo cual no es raro porque la lógica, aunque tiene una tradición de miles de años, en realidad se redescubrió hace poco. Tenemos apenas un siglo de estar dando clases profesionales de lógica moderna, contemporánea. Entonces no sabemos cómo hacerlo, apenas estamos empezando. Muchos de los conocimientos que estamos impartiendo apenas hace unas décadas o unos años se descubrieron. Entonces normalmente primero tienes que descubrirlo, después ver más o menos cómo lo vas a enseñar y finalmente tratar de difundirlo. Es natural que haya este retraso. Entonces en la academia tratamos de, ya que nadie es perfecto para dar clases de lógica, ayudarnos mutuamente unos a los otros. En segundo lugar, estimular, impulsar la creación, la investigación, la indagación sobre temas de lógica en el país y tenemos ya algunos creadores maravillosos. Entre los más grandes lógicos del mundo, algunos son de México. De hecho, desde la colonia, como tú sabes, ya tenemos grandes lógicos y hoy día en México hay más lógicos de mejor calidad que jamás. Yo me atrevo a decir que hay más lógicos mexicanos vivos que muertos. Porque ahora tenemos una masa crítica, mucha gente haciendo muy buena lógica de primer nivel, en muchas áreas diferentes de la lógica. Entonces necesitamos una academia que organice congresos, que organice reuniones, que publique investigaciones, que estimule toda esta labor. ¿Por qué creen que en México pasó esto? O sea, ¿por qué en México se da este nivel en la lógica cuando normalmente no los asociamos el país con una tradición lógica? Tenemos una tradición lógica. En el momento en el que el mayor imperio del mundo era España y una de sus principales colonias, si no es que la principal, era el virreinato de la Nueva España, los más grandes lógicos del más grande imperio dijeron: necesitamos campo, espacio libre, donde enseñar cosas que a lo mejor en Europa no serían bien aceptadas, no serían fácilmente comunicables. Vámonos a un espacio más abierto. Y se vinieron a Michoacán, se vinieron a la Ciudad de México, se vinieron a Puebla, se vinieron a lugares donde podían enseñar
a veces sin tantas restricciones, a veces de manera muy crítica. Y cosas como la relación entre la lógica y la economía, o la lógica y el derecho, la lógica y la teología, la lógica y las artes, en un intento de aplicar eso y cambiar la historia de la lógica. Y efectivamente, tuvimos un siglo XVI de oro. Algunos de nuestros investigadores han dicho que es el siglo de oro de la lógica mexicana. Bueno, el imperio cayó, la censura se impuso y la gente olvidó mucho de esa gran tradición mexicana de lógica. Cuando les hablas de Tomás de Mercado o de Alonso de la Veracruz, alguna gente ni siquiera reconoce eso. No sabe que Descartes, Leibniz aprendieron lógica leyendo la lógica mexicana del padre Rubio. Entonces se pierde esto y es hasta mediados del siglo XX donde resurge. Ha habido lógicos a todo lo largo, pero esta idea de vamos a hacer algo que no está haciendo nadie más, se lo debemos a gente como García Máinez, gente como el gran profesor Raúl Orayén, que vino de Argentina, gente que como la lógica dialéctica de Libre Gortari. Tenemos grandes creadores y la razón por la que vienen de muchos países, de todo el mundo, cada año a México, a nuestros congresos, es pues simplemente no porque seamos perfectos, sino porque somos los que han estado haciendo eso desde los 90s. Entonces hay otras iniciativas, pero son cada 4 años o cada vez que hay la oportunidad, a veces ocurre una vez y no se repite. En México ha sido cada año desde hace casi 2 décadas, y eso hace que los mexicanos estemos en la punta de lanza de algunas de las ramas en las que está avanzando la investigación, difusión y enseñanza de la lógica. Entonces México hoy día está en la punta de lanza, a veces simplemente porque somos los que lo están haciendo. Y eso a veces es todo lo que se necesita para ayudar, para ser el líder en algo, simplemente tomarse la molestia de hacerlo. Tener 20 o 200 personas desinteresadas que quieren ayudar en una empresa. Y es gente increíblemente bella. De hecho, en nuestras reuniones, aunque somos mucho y de muchos lugares del mundo y de muchos estados de México, la idea y el sentimiento que hay, que se comentó en la última reunión, es: somos una familia. La atmósfera es familiar. Y los profesionales de la lógica, algo que no siempre se ve, en su congreso nacional, de hecho internacional, llevan a sus hijas, llevan a sus esposas, llevan a sus madres, a sus hermanas, al resto de su familia, porque el ambiente es familiar. No es simplemente un montón de especialistas discutiendo temas muy complicados. Por supuesto, somos especialistas discutiendo temas complicados en familia, y a veces con nuestra familia también, porque tenemos la idea de que esa es una manera hermosa de vivir la lógica. En general, ¿cuál cree que es la situación de la filosofía en México a estas alturas? Está mejorando muchísimo, mucho. Cuando yo empecé a estudiar filosofía en México, teníamos suerte si había una titulación de licenciatura al año en la Universidad Nacional. Ahora tenemos muchas gentes bien entrenadas, no nada más licenciados, sino maestros, doctorados y postdoctorados, muy bien entrenados en México o en otros lugares del mundo. Y eso ha creado los inicios de una revolución filosófica en México. La mejor época de la filosofía en México está por venir. Posiblemente sea el siglo XXI, sea el siglo de oro de la filosofía mexicana, porque tenemos tanta gente tan talentosa y tan bien preparada. Si no tienes talento o si no tienes buena preparación, no fructifica. Y ahora tenemos no docenas ni cientos, sino miles de personas
que pueden ayudar en la empresa. Por supuesto, nos falta muchísimo. En un país de más de 100 millones de habitantes debería haber por lo menos 1% de profesionales filósofos. Nos falta muchísimo, no tenemos quien dé las clases en preparatoria, por ejemplo, de filosofía. Y tenemos que pedirle a gente de teatro o de odontología, que bueno, suena como ontología, así que nos ayude un poquito si fuera. Y mucha gente improvisada tiene que entrar a servir. Pero ahora tenemos estándares más altos. Cuando yo estudié en los 70s, no tenías que terminar la licenciatura para conseguir trabajo. Ahora, para dar clases, aunque fuera en preparatoria, la gente tiene licenciatura, por lo menos en ciertos sistemas de enseñanza. Para enseñar maestría, pues ya se espera que tengas estudios más altos. Y tenemos en investigación un 90% de doctores. Sí, tal vez un día tengamos otra vez filósofos que se dediquen también a hacer poesía o literatura. Otra vez ya los tenemos. Tenemos algunos filósofos que se ganan premios nacionales e internacionales de novela. Tenemos muy buenos poetas. Y en estos momentos, yo me atrevo a decir que del más de centenar de profesores que tenemos en el Colegio de Filosofía de la UNAM, por lo menos 90 tienen por ahí escondidos sus escritos en algún rincón de su casa. Para sus obras completas. Porque es una manera muy natural. Te quieres expresar, expresarte de la mejor manera. Entonces, la confusión de tener una facultad de filosofía y letras es disculpable, porque somos vecinos espirituales. Una vez dicho eso es en general. Una persona culta quiere expresarse bien, porque una persona culta quiere convivir con los demás de una manera clara y amigable y dialogada. Entonces es muy normal que uno cuide sus palabras. Y eso ayuda a que las palabras cuiden de nuestra vida. Y decían los seguidores de Confucio, si las palabras están mal, nuestros pensamientos están todos enredados y confusos, y nuestras acciones pueden ser desordenadas y dañinas. Un buen país empieza por cuidar las palabras. Muy bien, pues algo que quiera decir al público de zozobra para concluir. Que no permitan que un mal libro de lógica o un mal profesor de lógica los espante. La lógica es bellísima y amigable. Y no dejen que les impongan la lógica como una sentencia, un mandamiento. Hablamos de que hay reglas de lógica, pero eso no es la manera más correcta de hablar, porque no son reglas que tengas que obedecer, son estrategias que puedes utilizar. Entonces, si yo te digo, de esto se sigue esto otro, tú tienes derecho a hacer esa inferencia, es legítimo, es válido, no es manda. No es una obligación, no te lo vamos a imponer. La lógica te permite ver cómo podrías pensar, cómo podrías actuar, cómo podrías vivir, pero no te manda que hagas nada. No tienes que vivir así, no tienes que actuar así, no tienes que pensar así. Cuando su profesora de lógica les diga, hay la ley de la no contradicción o la regla del modus ponendo ponens, no se dejen espantar por los latinajos. Lo que le está diciendo es, hay estas maneras de pensar, esas estrategias, estos métodos, y ustedes pueden usar estas herramientas, pueden utilizarlos, pueden valerse de ellos si gustan, si quieren, si les sirven, si les interesa. Y si no, son como las llamadas a misa. Ustedes no están obligados a hacerlo. La lógica es el ejercicio de la libertad y la autonomía, no es la pérdida de ellas. Y una persona lógica, sin sentido del humor, no aprendió bien lógica. La lógica es lo más hermoso, divertido, entretenido, juguetón y al mismo tiempo lo más exigente, lo más preciso, lo más riguroso, lo más exacto y lo más claro. Es una extraña combinación.
Y si solamente les dan una parte de eso, les están dando la lógica de manera incompleta. No se pierdan de ello por tener malos profesores.